Reflexionando en lo que ha acontecido en el último año, quise tocar un tema un poquito duro para algunos, pero sé que siempre va a ser agradable como todos los sermones que damos acá. Una vida con propósito, con el pastor Haroldo Siliesa. Un mensaje inspirado por Dios que te llevará de victoria en victoria a descubrir el propósito de tu vida. El tema del día de hoy lo titulamos El principio de lo primero. Y quiero que coloque un separador en su Biblia en Primera Reyes 17:8 y Génesis 4:1. Porque sentí una gran carga en mí preparar este mensaje y tratar de transmitírselo a ustedes. Y el principio de lo primero es el mensaje más importante de una serie que vamos a desarrollar este mes de enero. Porque si no logran entender qué es lo primero, no está nada bien. No vamos a poder avanzar. Si Dios es lo primero en tu vida, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen a Dios en primer lugar? Entonces todo va a andar bien. Pero si no pones a Dios en primer lugar, nada va a poder andar bien en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué sería eso? En tu matrimonio, en tu negocio, en tu salud, en tus finanzas, en tu trabajo, en tu carrera, en lo que tú emprendas, no podrá irte bien. Y entonces eso me tenía muy preocupado, porque muy pocas veces tocamos temas que realmente son muy difíciles de predicar. Y en mi vida, Dios siempre va a ser lo primero. Y diré que donde está tu tesoro, está tu corazón. Por supuesto, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Así que lo que sea primero debería ser Dios. Y muchas veces lo primero es la chequera. Dependiendo de lo que hay en la chequera, camino yo. Cada vez que te pagan, ¿dónde está tu corazón? ¿En el dinero que te pagaron o en Dios? Y sé que no es fácil, pero Dios quiere que Él sea lo primero. Que no sea tu empresa, que no sea tu negocio, que no sea una relación. Dios quiere y siempre ha determinado que Él sea lo primero para cada uno de nosotros. Lo ha demostrado en toda la historia bíblica. Y como pastor me preocupa que si tú aplicas que Dios sea lo primero, tú vas a salir muy bien librado de muchas cosas. Tu vida cambiará. Y miren, en un tiempo, en una historia bíblica, habla donde había una recesión, como la que pasó el año pasado a nivel del mundo, que está en Primera Reyes 17. Y yo creo que fueron 3 años muy difíciles, relata la Biblia. Y vamos a leerlo. Dice así, Primera Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿A dónde lo enviaron? A Sarepta. ¿Con quién la enviaron? Con una viuda, ¿verdad? Con un hijo. Bueno, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Quiero que recuerde algo, que lo primero que pide es agua cuando no había llovido por 3 años. Quiero que me vaya siguiendo en lo que yo le quiero ir enseñando esta mañana. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano
Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué le quedaba? Dice, una comida y se iban a morir. Elías le dijo: no tengas temor. ¿Qué le dijo? Ahora, sígueme hasta acá porque es muy importante que quiero que me entienda. Dios manda a Elías a una viuda. Pregunto, ¿por qué no lo mandó con un rico de aquel tiempo? Sino que lo manda con una viuda. ¿Sí? Y entonces le queda solo una comida y le dice: no tengas miedo. ¿Por qué creen ustedes que Elías le dice: no tengas miedo? Pregunto, si tienen una sola comida y lo tienen que dar todo, ya no van a tener que comer. Creo que es normal que tuvieran miedo, ¿sí o no? Entonces él le dice: sé que lo único que tienes, lo último que tienes, te lo estoy pidiendo, pero no tengas temor, porque algo iba a pasar después de que ella diera el primer paso de fe creyendo una palabra. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces Elías le dije: no tengas temor, ve, haz como te he dicho. Ahora escúcheme cuidadosamente, pero hazme a mí primero. No comas tú nada. Prepara lo que tengas que preparar, pero lo que vas a preparar, lo primero que vas a preparar me lo vas a dar a mí. ¿Sí? Y entonces ella va, hace una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, se la lleva y se la da. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover la faz de la tierra. Entonces es una historia increíble que quiero que analicemos paso a paso, porque esta es una viuda con un hijo. Su esposo se murió, tenía un solo hijo y había estado pasando a nivel de esa nación, o quizá a nivel del mundo, una recesión. No había llovido, no había trabajo, no había nada de nada. Ella estaba a punto de morir y ahí es donde se forman las primeras hamburguesas, porque llega su torta y se la lleva a Elías y ahí nacen las hamburguesas. Y entonces Elías le dice: hazme a mí primero, no tengas ningún... O sea, pregunto, ¿tiene sentido que usted vaya con alguien que no tiene nada y le pida, sabiendo que no tiene nada? Entonces cualquiera diría: puchis, eso es de locos, ¿sí o no? Eso es de locos. Ahora bien, mi pregunta es, cuando ella se lo dio, ¿qué pensó ella? Disculpe, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Que le tengo que dar lo único que tengo? Usted está loco. Usted, mire, ¿sabe qué? Es lo único que tengo, ya no tengo más. ¿Cómo le voy a dar lo que tengo? Usted está chiflis. Usted está equivocado. Piense y razone en lo que me está diciendo. Ahora yo pregunto, ¿cuántas personas piensan así, pero tal vez no lo digan? ¿Por qué digo esto? Que durante la recesión yo les pude haber dicho: es el momento apropiado que den lo que tengan. Ustedes dirán: pastor, usted está loco, porque en medio de la recesión está pidiendo que nosotros ofrendemos, o que nosotros diezmemos, o que nosotros hagamos una promesa de fe. Yo pienso primero lo que tengo, y si me alcanza, yo lo doy. ¿Cierto? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas preguntas dirán: pastor, usted está loco también? En medio ahorita no podemos dar. Podemos dar lo que podamos dar. Entonces no se convierte en lo primero, el principio de lo primero. Quiero que vayamos analizando, porque la mejor manera de ver un milagro es en medio de una recesión. ¿Qué pasó con la viuda?
En medio de la recesión, ella tuvo que tener fe para poder creer y tuvo que darle a Elías lo que tenía. Y entonces lo que pasó es que en medio de esa recesión, ella pudo ver un milagro de provisión. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, ¿quién necesitaba? ¿La viuda necesitaba de Elías o Elías necesitaba que una viuda lo alimentara? Ahora, en los versículos más adelante, el hijo de ella se muere. Pregunto, ¿sabía la mamá, la viuda, que su hijo se iba a enfermar en el futuro y que iba a morir? No lo sabía, pero quien lo sabía era Dios. Por eso, Dios no mandó a Elías para que la viuda lo alimentara. Dios mandó a Elías para mandarle provisión a la viuda. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ojo con esto, porque esto es el principio de lo primero. Dios sabe todo lo que va a pasar. Cuando tú vas a algún lugar y pones el GPS y pones el Waze y te marca una dirección, pero cuando tú quieres ir con los sentidos o por el conocimiento del camino que tú tienes, te vas a ir a perder. Aunque el Waze te diga, váyase por aquí, está a 30 minutos, pero le va a dar una gran curva, pero lo lleva al destino final. Lo mismo es con el Señor. Él tiene todo el panorama y todos los problemas y todas las situaciones difíciles y todas las enfermedades que hoy no tenemos, Él ya las conoce para mañana. Esto sucedió con la viuda. Dios tenía que demostrarle a la viuda que no era lo que le estaba diciendo, que al cumplir que le diera de comer a Elías, estaba dándole algo. Porque más adelante su hijo resucita. Y a ella no le faltó absolutamente nada. Pero tuvo que tener fe para dar el primer paso en acción. Y entonces finaliza con una orden. Y esa orden era ayudar a aquella viuda. Era darle la provisión que en el futuro iba a tener. Y la mayoría de la gente no ve un milagro. Y es porque no dejan que Dios les dé la oportunidad de demostrarles ese milagro. Aún yo predicando, aún yo tratando de explicar el sermón, el tiempo que me toque, muchos no van a creer. Así que yo le pedí al Espíritu Santo que me diera revelación a mí primero, para yo poder tratar de transcribir y poder tratar de explicar lo que Dios me reveló a mí, para que ustedes tengan la misma revelación que Dios me dio a mí anoche. Y mire pues, porque muchas veces nosotros queremos agradar al Señor de la manera que nosotros creemos. Muchas veces queremos darle al Señor lo que nosotros podamos, en el lugar, en el momento, en el día que nosotros queramos. Pero Dios no es así. Dios siempre planifica y dice, ¿sabes qué? Es que a mí no me interesa. Yo le voy a decir una cosa, Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Pero para que Dios pueda cumplir en nosotros algo, hay principios que tenemos que cumplir nosotros todos los días. Ahora no quiero hablar por hablar, ni quiero yo enseñarles algo que puedan hacer de mi razonamiento. Yo quiero contextualizar todo lo que les voy a enseñar el día de hoy con la Biblia. Primera Reyes 17:6 dice, vamos a regresar unos versículos. Y le voy a decir que Elías no necesitaba que la viuda le diera de comer. Porque Primera Reyes 17 y versículo 6, versículos anteriores dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios hizo que los cuervos le llevaran pan, que le llevaran carne, y que el arroyo, que en aquel tiempo tenía agua, pudiera beber. Entonces pregunto, ¿Elías necesitaba que una viuda le diera de comer? No. Pero Dios quería demostrarle a esa viuda el poder sobrenatural que había en él. ¿Cómo podemos activar esa ayuda? Es teniendo la fe y
siendo obedientes a lo que la palabra dice. Entonces, vamos claros hasta aquí. Elías no necesitara que una viuda lo alimentara, porque Dios podía mandar cuervos, Dios podía mandar lo que quisiera, pero no necesitaba una viuda. Es más bien, en ese tiempo lo hubiera podido llevar a la casa de ricos o a un palacio para que Elías pudiera comer, ¿sí o no? Pero lo mandó con una viuda. ¿Por qué con una viuda? Porque no tenía nada. Y Dios sabía y tenía el plan amplio o la visión del horizonte de lo que iba a pasar esta mujer. Dice Primera Reyes 19:5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Sigue hablando Elías, le estoy hablando antes de que llegara a Sarepta. Y se quedó ahí. Luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y he aquí su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Repito, Elías no necesitaba que una mujer viuda sin recursos lo alimentara. Dios tenía todo bajo control, pero en medio de aquella recesión, Dios tenía que demostrar a aquella mujer lo que iba a hacer. Así que parece que ahí se forma también el primer pastel de ángel, ¿verdad? Ahora bien, recuerde que diezmar es una prueba, ¿sí? Es una prueba, y una prueba de fe. Si tú solo provees para el reino de Dios primero, y haces y tomas el paso de fe, ustedes verán lo que ocurre. Y va a ocurrir dos cosas claras que le sucedió a esta mujer. ¿Cuáles son estas dos cosas que sucedieron en el pasaje de Primera Reyes? Es que hubo un suministro. ¿De qué, pastor? De provisión. Y hubo una protección. Dos cosas ocurrieron aquí. Dios le dio provisión y Dios le dio protección. ¿Por qué? Porque protegió a su hijo. Ahora le diré por qué no diezmamos. Y el único problema con esto es que Dios nos dice la forma de dar. Y se lo voy a poner así. Yo le digo a mi esposa cómo me siento y cómo debo amarla. Pero la Biblia me dice cómo yo debo amar a mi esposa. A tu esposo tú le puedes decir cómo debes de amarlo, pero la Biblia te dice cómo debes de amar a tu esposo. Y le dice Dios: ¿por qué te enseñas? Si hicieres lo que yo te dijere, si cumplieras lo que yo te esté diciendo, caminarías en bendición. Y por eso muchas veces cuando a nosotros nos va mal, culpamos al jefe, culpamos al país, culpamos a la nación, culpamos a la empresa, nosotros empezamos a emitir juicio contra cualquiera y actuamos y nos amargamos como Caín. Buscamos excusas y entonces vivimos amargados. Y eso es lo que yo creo que amargó a él. Lo que enseña en la Biblia es que si yo me sujeto a él, cualquier cosa que yo haga no me hará daño. Cualquier cosa que venga contra mí no me da daño. Incluso la actitud de Caín. Dice: yo quiero culpar a alguien, tengo que culpar a alguien porque él da buenas ofrendas y yo no. Pero el corazón de él había algo. Resumiendo, vamos a dar nosotros de nuestros primeros frutos. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice: honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué te ha dado Dios? Y con tus primicias de todos tus frutos. Si tú haces esto, si tú haces el principio de lo primero, mira lo que dice el 10: serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Eso es si tú eres obediente. Y mira que dice Éxodo 23:19: las primicias de los primeros frutos. Y por si alguien tiene duda de esto, de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Esto quiere decir, en otras palabras, que de todo lo que tú tengas tienes que traerlo al templo.
Es que, pastor, mire, yo voy a dar como yo pueda. ¿Cómo no, Caín? Pastor, es que yo voy a repartir a aquellas personas que yo sé que necesitan, porque en la iglesia tantas críticas que hay por esto, pero es mi obligación contextualizarlo, porque yo no le estoy diciendo venga acá, si usted quiere délo. Ustedes saben que yo nunca hablo de esto, tenía años de no hablar de esto, y la primera vez que hablé se fue la primera persona en la iglesia. Pero dije, no es posible, tengo que hablarlo. Señor, dame la gracia, el favor y la revelación para poderlo dar. Y dice aquí el versículo 2, en Éxodo 23, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, si usted quiere, délo. Si usted quiere ser obediente, hágalo. Si usted quiere ver un milagro en medio de la recesión, hágalo. Si quiere seguir como está, siga como está. Mi obligación como pastor es hablarlo, decirlo. Ahora veamos el corazón de Abel. Ya vimos el corazón de Caín. Oye y escucha lo que dice del corazón de Abel. Veamos lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe, ¿por la qué? ¿Por la qué? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Hasta Dios se para y dice, ¿saben qué? Por la fe, está entre los hombres de fe, que habla Hebreo también. Por la fe Él dio mejores ofrendas. Y aún muerto, aún habla de ellas. Estoy tratando de contextualizárselo lo más que pueda. Otra versión dice la casa del Señor. Así que repito, todo lo que tú vas a dar, todo lo que Dios pone en tu corazón va al templo. No puedes andar como Caín diciendo, bueno, pobre aquella iglesia, yo voy a dar mi diezmo allá, yo voy a dar mi ofrenda allá. Eso va a la casa del Señor, al templo. ¿Por qué? Ojo con esto. ¿Alguien ha oído la historia de Jericó? Sí, me imagino que sí. Pero mire esto. Esa fue la primera ciudad que el pueblo de Israel conquistó y tuvo victoria. ¿Cuál fue? Jericó, correcto, fue Jericó. Entonces, si tú me das los tesoros, las vasijas, la plata y todo de esta primera ciudad, yo me encargaré que las demás guerras tengas la victoria. No le dijo de todas las guerras y las victorias que yo le voy a dar al pueblo de Israel, todo me lo vas a dar. No, dame las primicias de la primera ciudad que conquistes. ¿Pero de dónde se lo saca, pastor? Bueno, yo sé que usted es duro y por eso yo vengo bien preparado y ahora se los voy a demostrar. Génesis 22:10. ¿Se recuerdan de Abraham? Un solo hijo. Cuando tengas 10 hijos, me das al primero, lo sacrificas y me lo das. Así le dijo. Cuando tengas el único hijo, el primer hijo, ¿sabes qué? Dámelo. Antes que seas padre de multitudes, antes que seas padre de muchas naciones, me vas a tener que eres el único que tenés, que es el primero. Entonces el Señor viene enseñando que todo lo primero es mío. Porque así tú me demuestras cuánto me amas. Así tú me demuestras cuánto tú me quieres. Ahora, míreme acá, pregunto, ¿protegió Dios a Isaac? ¿Mandó provisión a Isaac? Ahí estaba el corderito entrelazado en un arbusto. Mandó provisión, pero ¿él fue obediente o no? Él obedeció y ahí estaba el carnerito, ahí estaba el corderito metido entre los arbustos. Mandó provisión y mandó protección, porque ya no mató a Isaac, pero le dio lo único antes de ser padre de multitudes. Muchos dirán, ¿cómo un Dios amoroso manda a alguien al infierno? Porque le pide su único hijo.
Ahora yo te voy a cambiar la perspectiva. Y ojo con esto. ¿Cómo darte o cómo explicarte? Dios rechazó las ofrendas de Caín porque él se sentía ofendido. Ahora, ¿cómo un Dios amoroso tú le puedes rechazar el amor a él? Si él es amoroso, uno piensa que ¿por qué pide estas cosas? Porque Caín no quiso dar lo mejor que él podía. El primogénito de las primicias damos siempre en las Escrituras, y en el Nuevo Testamento todo lo dice. Ahora, en el Nuevo Testamento, pastor, no habla nada de eso. Veamos qué dice. Hebreos 11:4. Y repetimos, por la fe, Abel ofreció a Dios las más excelentes ofrendas. ¿Qué dice Colosenses 1:15? Es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué nos entregó nuestro Dios a nosotros? ¿Un ángel? ¿Un querubín? ¿O su único hijo? Las primicias de Dios, su primogénito fue lo primero que nos dio. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Cómo está caminando? ¿Cómo estás caminando? ¿Por qué las cosas no están funcionando? Y no te quiero decir, ni quiero coaccionar, ni quiero que... La iglesia no necesita de tus diezmos. La iglesia lo único que necesita es a Dios para seguir trabajando. Pero tú sí necesitas a Dios para seguir proveyendo. Nosotros hemos seguido avanzando, la iglesia no se ha detenido. Pero ¿quién necesita más? ¿La iglesia de los recursos o la iglesia de Dios? Pero si cumples tú un principio, te va a ir mejor. Así que habla acerca de los primogénitos. Juan 3:16, el versículo más conocido que aprendemos en la escuela de niños. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único, a su primogénito, a las primicias, nos lo dio, para que todo aquel que creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Creo que está más que claro. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué decidí yo hablar el mes de enero? Porque nos quedan 11 meses y días que pelear, que guerrear, que correr. La fe para muchos se les va a debilitar, a otros se les va a acrecentar, a otros los fortalecerá, pero a otros se quedarán hundidos. Tenemos nosotros como cristianos ser fieles. Y uno de los principios que vamos a estar viendo es este, el de ofrendar. Yo pido a Dios que haya podido llegar a tu corazón. Tú que nos estás viendo en tu iglesia, debes de hacerlo. Debes de cubrir, debes de mostrarle a Dios qué hay en tu corazón. ¿Cómo estás caminando? Y como repito, aún hay personas que todavía lo están pensando. Yo no me lo inventé, yo lo contextualicé. Y es un principio, el principio de lo primero, de traer las primicias a la casa, al templo del Señor. Y quiero que sepan algo. No es para promover una iglesia, no, de ninguna manera. Dios solito, Él puede promover a la iglesia que Él quiera. ¿Por qué? Porque nosotros lo necesitamos más. Así que este día, yo te animo, este mes de enero, cualquier día que tú quieras, cualquier día de servicio, cualquier día puedes venir y decir: pastor o pastora, yo traigo mis primicias, traje lo mejor, traje lo que mi corazón ha nacido y he sido obediente. Aquí está. El día que usted predicó, yo no llevaba. Si tú quieres hacerlo, y tú que me veas, si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo. Si tú vas a una iglesia y tú te congregas, hazlo. Hazlo. Yo quiero que Dios te bendiga.
Yo quiero que camines como un bendecido. Quiero que camines con la frente en alto y la gente pueda decir: el Dios a que Él sirve. Pero a veces hay sacrificios que hacer. El dar es por fe. Yo doy, no porque Él me va a dar. Yo doy por obediencia. Pero creo que de Él es todo. Así, mis queridos hermanos, que quiero que te pongas de pie, tú que estás viéndonos. Si no conoces a Cristo en tu corazón, queremos que hagas esta sencilla oración, hermanos. Pongámonos de pie y vamos a pedirle al Señor que el Espíritu Santo pueda darnos esa paz, ese amor, ese gozo de poder dar. Señor Jesús, gracias te doy porque esta palabra no la había entendido y no la había conocido de este punto de vista. Hoy yo quiero ser obediente. Quiero empezar a serte fiel. Quiero empezar a caminar con la bendición tuya. Así que yo pongo mis pecados a los pies de la cruz. Me arrepiento de todos mis pecados. Cambia mi corazón de piedra y ponme un corazón de carne. Un corazón el cual pueda caminar lleno de amor y de paz, lleno de los frutos del Espíritu Santo. Si tú has hecho esta pequeña oración, creemos que has nacido de nuevo. Acércate a una iglesia donde se predique la palabra, y si no, puedes localizarnos en Facebook. No sé si han aparecido los teléfonos, pero bueno, te invito a que puedas venir aquí. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Una vida con propósito, con el pastor Haroldo Siliesa.